capítulo número 20, versículo 7 al versículo número 11. Hechos, capítulo 20, versículo 7 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a estar muy atentos porque estas partes de la Escritura, o sea, más bien todo, no es solamente que quede como un anecdotario, sino que es algo que a nosotros nos enseña muchísimo y no es algo pasado, es vigente, es presente. Dice la Biblia, repito, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 al versículo 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Pretendo presentar mi enseñanza esta mañana en tres partes, creo que muy amplias las tres, para empezar un contexto y después estaremos viendo el consejo que podemos tomar de esta enseñanza y al final haré algunas aplicaciones correspondientes. Después de el alboroto en Éfeso, que nosotros leemos en estos capítulos inmediatos anteriores a lo que acabamos de leer, en Éfeso había habido un grandísimo alboroto porque Pablo y sus amigos, sus hermanos habían entrado predicando y ahí la reina era Diana de los Efesios, pero él fue a predicar todo lo contrario. La gente se empezó a convertir por miles. De hecho, se dice que en una plaza central hicieron un amontonamiento de libros, de magia, de hechicería. Era su pecado, vamos a decir así, más fuerte, más pesado, la brujería, la hechicería, la consulta a los muertos y no se diga la idolatría, porque estaba como reina, repito, Diana de los Efesios. Después de todo eso, él anda en diferentes lugares y ya es su tercer viaje misionero. Dice aquí la Biblia que en todo eso llegaron a un lugar llamado Troas. Troas está situado en la actualidad, es una zona de ruinas, es arqueológica, es visitada por muchísimo turismo, todavía existe, pero ya, repito, son ruinas. Hay un estadio, hay baños públicos y baños de los romanos y muchísimos atractivos turísticos ahí para visitar. Todavía está al noroeste de Turquía. Existe Troas, aunque no se llame así. Pero llegaron a ese lugar y, como dije ya, era el tercero y último viaje misionero de Pablo. Por lo tanto, él se estaba despidiendo de los hermanos que sabía perfectamente que nunca más volvería a mirar. Y fue ahí exactamente en ese lugar llamado Troas, donde Dios le dio la visión del varón macedonio. ¿Lo recuerdan? Que él estaba en Troas, o sea, él y Silas habían salido y decía, y pretendimos ir a aquel lado y el Espíritu Santo no nos dejó. Pretendíamos ir a aquel otro lado y el Espíritu Santo no nos dejó. Y una noche se le presentó la visión del varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Entonces Pablo entendió y dijo, ya sé hacia dónde tenemos nosotros que ir. Entonces era ya en Europa, ya no solamente en Asia, sino ese lugar estaba en Europa, sí, exactamente en Filipos. Y ahí se cumplió la visión del varón, el varón macedonio presentado ahí en la visión que Dios le dio a Pablo esa noche, era el hombre, el carcelero de Filipos, el que finalmente terminó convirtiéndose él y toda su familia, y que preguntó primero, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Fue el que recibió la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ya para entonces, como dije, pues aquello fue en el segundo viaje misionero, este ya es el tercero. Pero Troas era un lugar muy visitado por el apóstol Pablo. Allí en Troas aconteció lo que acabamos de leer. El joven Eutico, un joven, cayó desde la ventana de un tercer piso y con el impacto se mató, se murió. Porque los pisos sería el primero de este nivel. Veamos el segundo de la misma altura, ahora el tercero. Y aparte de eso, no por la puerta, por la ventana cayó. Sí, entonces el joven ahí se mató, pero también dice que él resucitó. Dios lo resucitó. Estuve tratando de ver, estuve viendo, ahora tenemos mucha herramienta, mucha ayuda, y estuve tratando o investigando la altura de la cual cayó, más o menos, ahí la tenemos, pero hermano, recuerden que hubo una persona que siglos atrás habían arrojado de la ventana y cayó y se mató. ¿Quién era? ¿Quién lo recuerda? Jezabel. Y dije yo, ¿qué relación tiene esta caída? Claro, ninguna, pero en el contexto de la caída, bueno, estuve viendo cómo Jezabel fue arrojada. Ella fue arrojada, pero no dice la Biblia que de un segundo o tercer nivel. Solamente dice que desde su palacio, cuando entró el rey Jehú, ella se pintó los ojos con antimonio, se arregló y todo. Ella sabía que iba a morir, pero ella quería morir como reina. Entonces ella salió y lo encaró desde la ventana. Le fue bien a Nimsi, que mató a su señor, y ahí fue donde Jehú dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y aparecieron 2 o 3 eunucos y dijeron, nosotros. Dijo, vayan, arrojen a aquella maldita, arrójenla. Y ellos subieron y la arrojaron de la ventana. Entonces yo buscaba el cálculo, la altura entre una ventana y la otra, entre la ventana de Eutico y la ventana por la cual fue arrojada Jezabel, hermano, y pues más o menos, tiene cierta simetría en el sentido horizontal. Lo que te quiero decir es que la altura prácticamente era la misma, solamente que de Jezabel, en Segundo de Reyes, en el capítulo 9, se dice que cuando ella cayó, parte de su sangre salpicó no solamente las paredes, sino las patas de los caballos. Entonces Jezabel, cuando cayó, podemos decir que se reventó, como que explotó, si no todo su cuerpo, por lo menos la cabeza o como haya caído, pero salpicó la sangre, como dije ya, tanto a los muros, tanto a las paredes, como a las patas de los caballos. Una escena verdaderamente dramática. Y si cayeron de la misma altura, ¿le pasaría lo mismo a este joven llamado Eutico? Probablemente no, tal vez el piso era diferente, pero también el impacto fue terrible, porque el joven, dice la Biblia exactamente que murió. Él murió con la caída, él murió con el impacto. Entonces, posiblemente no le pasó lo mismo que a Jezabel, pero él murió. Allá donde cayó Jezabel, pues seguramente pues el área de la reina, ¿no? Pues obviamente por lo menos un empedrado muy fino, pero finalmente era piedra. Y acá puede ser que no haya habido piedra. Por eso no nos habla
de algo tan tremendo, porque la Biblia así lo dice, no esconde las cosas. Acuérdense que de Judas se dice que cuando cayó, su cuerpo literalmente se reventó, él explotó por la altura, y no sabemos si cayó entre piedras o cómo fue, pero él así se reventó. Entonces, de Eutico no se dice eso, que así haya sido, solamente se dice que murió, pero que llegó el apóstol Pablo, lo abrazó y el joven les dijo: no se alarmen, el joven está vivo. Esto, hermanos, esto no se escribió para que únicamente narrar, para enseñarnos que ese joven cayó, murió y resucitó. Este joven llamado Eutico, que precisamente el significado de su nombre es feliz, que es feliz. O sea, pues si después de ese porrazo es uno feliz, pues no lo sé, pero pues así significa su nombre, feliz. Sin embargo, esto quedó escrito, hermano, para que nosotros, el cristianismo, medite seriamente en muchas cosas. Y yo me puse a meditar en por lo menos 5 cosas aquí, muy importantes y muy necesarias para nosotros ahora mismo. Esto es actual. En primer lugar, el riesgo de sentarse en la ventana. En segundo lugar, cómo debemos apoyarnos los unos a los otros. Lo tercero que noté es agradecer al Señor por otra oportunidad, una oportunidad más. En cuarto lugar, no ser indiferentes a la caída de otros. Y en quinto y último lugar, agradecer al cielo por cada hermano restaurado. Lo primero, el riesgo de sentarse en la ventana. Significa, hermano, tener un corazón dividido. Es decir, estar y no estar al mismo tiempo. Estar sentado en la ventana es la persona que no tiene un completo compromiso. Es la aplicación, más bien los significados, lo que podemos ver nosotros a través de todo esto. Si todo el mundo está dentro, sentados o de pie, atentos a lo que se está haciendo en la reunión, ¿por qué él tenía que estar sentado precisamente en la ventana? Desde luego no eran ventanas como las que tenemos ahora, ¿no? Eran ventanas, eran de piedra, las casas así anchas, donde tranquilamente podía haberse acostado allí de la anchura que tenían los muros y estar ahí un ratito. ¿Por qué tenía que estar sentado en la ventana? ¿Por qué? Porque eso significa que no tienes un compromiso total con lo de Dios, porque eso era una reunión cristiana. Sí, solamente él un ratito miraba hacia afuera y un ratito hacia adentro. Un ratito estaba atento a la gente que pasaba por la calle, no sé, a los carruajes, a los caballos, a los soldados, qué sé yo. Y otro ratito estaba atento a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, porque se dice que alargó la reunión. Entonces no tenía un compromiso como tal. Así, esto significa que es la persona o representa a la persona, a los hermanos, a las hermanas que no tienen un compromiso así de verdad serio con lo que es la palabra del Señor y todo lo que esto conlleva. Quiero mencionar un caso. El 20 de marzo de 1991 todavía existe, ¿no? Un artista inglés que se llama Eric Clapton. El hombre tiene 90 años, tiene 80 años. Él tiene 80 años. Estaba de visita en Nueva York por relaciones de trabajo. Quiero que sepan que ese hombre fue y ha sido uno de los mejores guitarristas del mundo en el género del rock and roll. De los mejores cantantes y guitarristas del mundo. Reconocido. Él pudo haber sido uno de los Beatles, pero él se separó. Él estuvo un tiempo como ensayando, como practicando, pero él se separó. A él no le parecía y él tuvo una trayectoria hasta nuestros días, mucho más fructífera que ellos. Y este hombre tenía un niño que se llamaba Connor Clapton, 4 años y medio, y andaba con su pareja,
una modelo italiana, y andaban ahí en la ciudad en Manhattan, allá andaban, y en un descuido, estaban en un edificio, y en un descuido, cuando pues ahí llegó el Señor, se dicen varias versiones, pero la versión más cercana es que fue el Señor que hacía la limpieza de los vidrios, de las ventanas, y ahí andaba limpiando de parte del edificio, y abrió la ventana. No tenía muro, era una ventana grande, un ventanal, y lo abrió, y como el niño andaba jugando ahí, corrió para recargarse en la ventana, pero la ventana estaba abierta. Un niño de 4 años y medio. Él cayó del piso 53. Ya se imaginarán. Después de ahí vino una canción, alguien le compuso una canción que se llama Tears in Heaven. Tears in Heaven es lágrimas en el cielo. Esa canción ya la escuché, a mí me impresiona lo que él dice ahí. Lágrimas en el cielo. Él ya cumplió 80 años y hasta la fecha él todavía sangra por esa herida. Una caída de una ventana, solamente que no del tercer piso, sino de un piso 53. Entonces, el peligro de estar en la ventana, de sentarse en la ventana, hay mucho riesgo. No debemos nosotros estar jugando con eso, entre que somos tibios, entre que somos calientes, entre que somos fríos, entre que no nos decidimos, entre que no nos definimos, entre que si soy de la congregación, no soy de la congregación, soy de Cristo, no soy de Cristo, voy aquí, voy allá. ¿Cuál es? ¿Qué hago? ¿Qué es mi vida? ¿Sí? ¿A qué estoy haciendo como cristiano? Como que conozco la palabra de Dios. ¿Dónde estoy sentado? Es mi responsabilidad saberlo y vivir de acuerdo a lo que yo considere, pero seriamente. Lo segundo que señalé, cómo debemos apoyarnos los unos a los otros, teniendo cuidado los unos de los otros, obviamente, teniendo cuidado, sosteniéndonos en los días más difíciles. Mira lo que dice por ahí Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3. Vamos a regresar aquí al libro de los Hechos donde estoy, pero vamos a ver Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El mismo apóstol dice esto, el que dijo, mirad que no os mordáis, ¿sí?, que no os consumáis. Es lo que él dice, que no nos ataquemos los unos a los otros. Él es el mismo que dijo esto. ¿Y sabes qué, hermano? Lo que dice aquí, y tú lo puedes ver en otras versiones de la Biblia, en el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. No es lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje. Como ay, yo pensé que ya no te juntabas. Sí, lo soporto, ¿por qué? O la soporto nada más por X cosa. No, hermano, no se trata de eso. Soportar significa sostener al otro, sostener al que se está cayendo, intentar levantar al que se ha caído. Eso significa, hermano. Porque a veces vemos personas que se están cayendo, que se están debilitando, que es como una casa, es como una vivienda. Si tú ves que la pared ya se cuarteó, una barda, por decirlo así, bueno, pues hay que buscar una persona que ese sea su trabajo, que abra una parte de ese muro, que escarbe, que meta un fundamento fuerte, sólido, y que levante una columna que sostenga ese muro para que no se caiga. Eso es lo que significa soportarnos los unos a los otros. Y sí, nosotros vemos que los hermanos, en cuanto este joven cayó,
ahí se dieron cuenta, posiblemente pegó un grito tremendo cuando sintió que se desplomaba y llegaron a levantarlo. No fue Pablo el primero que llegó. Los que llegaron primero fueron los que inmediatamente lo levantaron del piso. Es la enseñanza que nosotros podemos agarrar de ahí, apoyarnos, ayudarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante, solamente quiero pasar a mi tercer punto. ¿Qué es? ¿Qué dije? Agradecer al Señor por otra oportunidad. Y volvemos al libro de los Hechos, capítulo 20, perdón. En el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 10 y versículo 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. ¿Cuánta gratitud debemos tener a Dios por una oportunidad más? ¿Cuánta gratitud, cuánto agradecimiento debiéramos de tener al Señor porque Él lo hace posible? Una oportunidad más. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y porque Él está atento a nosotros. Podemos alejarnos, podemos irnos, podemos, hermano, pecar contra Dios. Y mira, yo no te estoy hablando de un Dios que puedes hacer lo que quieras, de un Dios viejito por allá en los cielos, que ya ni ve bien y que está ahí y que apapacha a todos y que... No, hermano, Dios también es fuego consumidor. Pero sí llega el momento en que se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra condición y nos vuelve a dar una oportunidad más, una oportunidad más. Y mira, hermano, ¿cómo deberíamos aprovecharla? Sí, te digo una cosa, aquí dice que después de resucitado este joven, se subieron todos otra vez a la reunión y de ahí se alargó el apóstol Pablo, ya no paró, ya no durmió. ¿Y sabes cuánto tenía que caminar él? Tenía que ir a otro lugar, hermano. Entre 220 y 240 kilómetros. No todo era caminar, pero por lo menos en este momento sí salió caminando. Sí salió caminando, toda la noche había estado ahí. Pero ¿sabes qué? La reunión no se terminó. De que el joven estaba resucitado, volvieron a subir y mira, este joven otra vez caminando por su propio pie. Otra vez caminando. Mira, por ejemplo, aquí está el hermano, no es exhibir a nadie, pero está Freddy. Tú sufriste una caída de muy alto, ¿verdad? Muchas cirugías, mucho tiempo en terapia intensiva y todo. Mira qué oportunidad. Qué oportunidad te da Dios. Y qué bueno, no pretendo exhibirte, sino eres una muestra de la gracia de Dios, del amor de Dios hacia ti y hacia tu familia. No me acordaba de eso, mira, hasta ahorita estoy recordando porque te vi, te saludé cuando llegaste. Lo que hace Dios, mira, el joven por su propio pie entró. De él habían dicho que él no iba a volver a caminar. Y míralo. Entonces, hermano, lo que Dios hace, cuánta gratitud. Podemos ver este joven subiendo con todos los demás, todos mirándolo. Oye, mira, alegres, felices, agradeciéndole a Dios. Y la reunión siguió adelante. Una cosa sí te puedo asegurar, te lo puedo decir. El joven Eutico ya no hizo dos cosas. Ni se durmió, ni se sentó. ¿Dónde? No, ya no, hermano. No, es que si no aprendes de eso, ¿cuándo vas a aprender? No, ya no se sentó en la ventana. Ya tuvo que haber tomado las cosas muchísimo más en serio. Entonces, hermano, pues agradecer al Señor por otra oportunidad, porque Dios es un Dios que da oportunidades. Mira a Lot estando metido hasta el fondo, en lo más profundo, en Sodoma, y mira cuántos Dios, cómo libró a David, cómo libró. No, hermano, si me pongo a enumerarlos, cuántas cosas. Judas porque fue y se ahorcó, él se anticipó.
sí, pero perdonó a Pedro y perdonó a Noé y perdonó pues a todos, hermano, y les dio segundas oportunidades y nosotros lo vemos a lo largo y ancho de la Escritura. El cuarto punto que estoy tratando ahora mismo es no ser indiferentes a la caída de otros. No ser indiferentes. Mira, hermano, Pablo paró todo. No es que le dijeron, oye, Pablo, es que se cayó uno de los discípulos, uno de los jóvenes. Se cayó. No, pues vayan a ver, yo aquí les sigo y vayan ustedes 2 o 3 y ya, y a ver qué pasó. No, hermano. No. Pablo paró todo. Él detuvo todo inmediatamente y se bajó a abrazar al que había caído. Aunque dije, llegaron otros primero porque dice que fue levantado muerto. Entonces quiere decir que llegaron otros. Pero llegó Pablo, hermano, y él no fue indiferente. Y la iglesia, los hermanos que estaban ahí reunidos, los cristianos, no fueron indiferentes. Fueron a verlo inmediatamente, a levantarlo, y Pablo bajó. Él paró la reunión. A ver, vamos a detener todo, enseguida continuamos, hermano. A ver, vamos a caminar detrás de todos estos que van bajando, porque iban bajando, todo el mundo iban rápido porque alguien se había caído, no sabían quién de momento, pero ya cuando llegan, ya estaba recibiendo ayuda, ya estaba muerto, pero como sea, estaban tratando de sujetarlo, de detenerlo, gritándole, sacudiéndolo, qué sé yo. Alguien posiblemente si sabía de medicina, tomándole el pulso, checándole ahí, a ver si respiraba, no sé. Pero hermano, pues no podemos ser indiferentes a la caída de alguien. El que haya sido su pecado, haya caído en lo que haya caído, no podemos ser indiferentes, hermano. En la iglesia de Corinto, fue en Corinto, donde había un pecado muy grave entre los hermanos ahí, y Pablo mandó que fuera expulsada la tal persona. Y la congregación se quedó muy lastimada emocionalmente, espiritualmente, pero por el caso tan grave que se había dado ahí. Y posteriormente el joven se arrepiente, la persona se arrepiente, pide perdón. La iglesia lo perdona, le avisan a Pablo y dice, yo también lo perdono. Y lo perdonaron, lo restauraron. Eso fue importantísimo. Sí, que no fueron indiferentes. Y a Eutico, yo estoy seguro que nadie le dijo, ya ves, por tu culpa, mira lo que hiciste, mira lo que te pasó, por tu culpa la reunión se tuvo que detener, tan atento que estaba yo escuchando al apóstol, tanto que estuve aprendiendo, y mira tú lo que hiciste, ya ves, por estarte durmiendo. No, hermano, eso me llama muchísimo la atención. Esto no significa que no podamos reprender a una hermana. No significa que no podamos llamarle la atención a un hermano. Eso no significa, hermano. Pero sí que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser empáticos con aquel que ha sufrido, que ha caído, porque esto no fue nada sencillo. Porque nosotros podemos ver y pensar, bueno, murió y resucitó, sí, pero el impacto, hermano, el golpazo que se dio. Imagínate sentir la caída. Sentir que se está yendo, que se está muriendo, el dolor que sintió tan terrible. Sí, no fue cosa fácil. Las cicatrices que deben de haberle quedado, porque no fue nada más así porque sí. Las cicatrices que eran un testimonio, no de su descuido, o tal vez sí, pero un testimonio de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces sí, hay quien vuelve, sí, con sus cicatrices, con sus llagas, con las consecuencias de su caída. Es verdad, hermano, pero nosotros no podemos ser indiferentes a la caída de otros, sino ser empáticos con ellos. No, hermano, si ya está restaurada la persona, ya para qué más venirle a echar más leña al fuego. Y como les he dicho yo aquí, y he sido insistente últimamente porque lo vi por años y aún entre nosotros llegó a suceder que por ahí algún hermanito que faltaban, que se habían alejado, que se habían ido. No sabemos a veces ni las causas ni nada, y a veces sí sabemos el por qué, ¿no? Pero al regresar nunca falta la persona que es así como sarcástica.
nunca falta el sarcasmo, nunca falta ¡ay, qué milagro! Pues, ¿por dónde salió el sol ahora que te veo aquí? No, hermano, no hagamos eso con nadie. No, hermano, si alguien viene, tú no sabes de qué altura se cayó. Tú no sabes de qué ventana se cayó. Tú no sabes de dónde viene. Tú no conoces sus cicatrices. A veces no conocemos sus heridas. No conocemos de qué pie viene cojeando. No sabemos, hermano, si su brazo roto, y no estoy hablando en el sentido físico, estoy hablando, hermano, en el sentido moral. No sabemos cómo viene la persona, buscando ayuda. A lo mejor, si ves el abrazo de Pablo, de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Entonces no podemos simplemente juzgar, señalar, por su pecado, es que mira, le pasó. No, hermano, no es eso. No vayamos por ahí. Digo, seamos empáticos con los que, pues sí, cayeron y fueron restaurados, con los que vuelven, con los que regresan, hermano. Yo he visto personas que aún después de faltar a la reunión, no sé, 3, 4, 5 domingos, no sé, llegan, hermano, y cuando empiezan a escuchar los cantos, empiezan a llorar. Empiezan a llorar, se identifican, se sienten parte de, se sienten tristes, se sienten mal, pero al mismo tiempo sienten el abrazo de Dios y sienten a lo mejor la sonrisa de la hermana, del hermano, el abrazo cuando entró, cuando llegó. Eso es maravilloso. Eso es muy bonito. Y no se diga personas que han estado más tiempo ausentes o que vienen incluso de otros lados. De otro lado, hermano, empiezan a llorar, escuchan el sermón y se quedan atónitos. Y parece que Dios los estuviera preparando al pastor para que la enseñanza el domingo fuera a propósito para esa persona. Y dicen, Dios me estaba esperando. Y sí. Entonces, para dejar las burlas, porque a veces las caídas vienen. Eutico se cayó solo, pero a veces hay quien los empuja. Mira, se está durmiendo, mira, se está descuidando. Y un empujón para que de una vez termine en el piso. No, hermanos, de ninguna manera. Eso no. Seamos empáticos. No podemos ser indiferentes a las caídas de otros. Y el quinto punto que estoy tratando ahora es agradecer al cielo por cada hermano, cada hermana que es restaurado. Si ustedes ven la Biblia, ya lo hemos visto mucho, pero solamente lo voy a estar repitiendo. En San Lucas capítulo 15, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí están 3 parábolas muy importantes y muy bonitas. ¿Qué fue lo que pasó cuando fue encontrada la oveja que se había perdido? Cuando llegó el pastor y la llevaba sobre sus hombros, llamó a sus amigos, a sus vecinos, ¿y qué pasó con ellos? Empezaron a regocijarse. Hubo alegría. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hubo mucha felicidad. Todos se alegraron, sus vecinos. Hicieron una fiesta ahí. Tal vez no hubo comida, bebida, pero un gran regocijo, sí, por una oveja que regresó al redil. Eso era perfecto, maravilloso. Y luego nos habla de una dracma, lo mismo, una fiesta. Y luego nos habla del hijo pródigo. Maten al becerro gordo. Llamen a los músicos. Paren las labores. Comamos, hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido y se ha encontrado. Había muerto y ha resucitado. Y comenzaron a regocijarse. Pero no solamente eso. En San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿sabes qué dice ahí la Biblia? Que Jesús fue invitado a la casa de Lázaro, María y Marta. Él fue invitado. ¿Sabes qué? Lázaro había resucitado. Si tú lees el capítulo anterior, el capítulo 11, Lázaro había muerto y Jesús lo había resucitado. Fue y lo sacó de la tumba. Lo resucitó. Y en el capítulo 12 inmediatamente vemos que hay una fiesta para Jesús. Hay un regocijo, porque Lázaro, el que estaba muerto, ahora estaba vivo. El que estaba en la tumba, ahora estaba afuera. El que estaba atado con vendas ahí en la oscuridad, en las tinieblas, donde nadie podía hacer nada por él, llegó Jesús y lo resucitó. Y mira, la consecuencia es
que hubo una fiesta muy hermosa y él estuvo ahí en la casa, llegó mucha gente, pero la ocasión era agradecerle al Señor, hacerle una fiesta. Y así es, hermano, así debe de ser. Si así fuéramos nosotros de agradecidos, mira, todos los días tuviéramos fiesta con el Señor. Todos los días haríamos una fiesta, no solamente el domingo, no solamente los domingos, no, hermano, haríamos una fiesta. Y sí, no necesitamos reunirnos todos para tener una fiesta con el Señor. Sí, hay fiesta en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha resucitado. Bendito sea su nombre. Por último, haré las aplicaciones de las que mencioné al principio. La primera, la caída, muerte y resurrección de Eutico no fue el fin. Ese no fue el fin, hermano. La reunión siguió. La reunión siguió adelante y ¿sabes qué, hermano? Sigue hasta nuestros días. Hasta hoy la reunión continúa. Nada más que solamente te quiero decir una cosa, por esta parte la conozco yo como aplicación. ¿Sabes qué? Nada más te voy a decir una cosa y a recordarte algo. No todas las caídas tienen finales felices. No todas. Hay personas que mueren en una condición pésima, mala delante de Dios. Hay personas que mueren y no vuelven a ser restauradas. Hay personas que caen y no pueden ser levantadas. Se van a la condenación. No todas las caídas tienen final feliz. Aparte de, como te dije, ya te deja señales, te deja cicatrices, te deja recuerdos, te deja vergüenza muchas veces. Sí, pero hermano, puede ser restaurado, pero no todas las caídas tienen final feliz. Y no es el fin. Puede caer alguien y morir en sus pecados. Morir en sus pecados. Yo he conocido mucha gente que han conocido la palabra de Dios, han estado en las reuniones y han muerto, hermano, en riñas, en borracheras, en pecados graves delante de Dios. Han muerto y nunca se arrepintieron, nunca volvieron. Nunca. Cayeron y de ahí ya no se levantaron. Hace muchos años estuve por este lado, aquí a mi izquierda, hacia allá. Estuve en la casa de una familia cristiana y ahí estuve, llevé mi guitarra y estuvimos cantando ahí y estuvimos adorando al Señor y ellos maravillados ahí, felices, unos hermanos, una familia. Y un día que llegué aquí, hermano, aquí afuera, haga de cuenta donde está la puerta de aquí, esta puerta de entrada, de aquel lado, por ahí estaba el hombre. Era un domingo en la mañana, no sé a qué vine para aquí o iba para el mercado, no lo recuerdo, pero ahí estaba. No lo podía yo creer, hermano. Bien borracho, bien borracho. Estaba tomando, estaba con otros. Y me vio y me quedé parado yo por aquí afuera. No estaba el templo todavía. No recuerdo si ya estaba. Pero el caso es que me quedé ahí parado. Y él me habló, venga, sí. Y me acerqué tantito a él y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué así? Y me dijo, no, es que yo me junto con ellos para evangelizarlos. No me diga eso. No, es que no puede ser. Así no. Así no es la forma. Y es lo que algunos dicen, que sí se vale. Para poder llegar, como dijo Pablo, yo me echo de todo, a todos, por si de algún lado saco a alguien para Cristo. No. A ver, imagínate, varón, el día que vayas a predicarle a los homosexuales. ¿Te vas a hacer así? ¿También? Pregunto. No necesitas ser como ellos. Sé como tú eres. Entonces yo lo vi, ahí siguió su vida ese hombre. No sé, dejé de verlo, pero él siguió en el alcohol. Y muchísimos casos, hermano. Si no todas las caídas tienen final feliz, quédate con eso. Segunda aplicación. Levante aquí su mano, yo levanto la mía. ¿A cuántos el Señor ha dado una segunda oportunidad? Mira, hermano, yo te puedo decir, hermano, a mí el Señor me ha dado muchas oportunidades. No he sido perfecto, no he sido lo que ustedes piensan que soy. Pero Dios, hermano, me ha dado muchas oportunidades.
Caminamos rumbo a la perfección. Vamos para allá. No lo somos todavía, pero que eso no sea una forma de justificarnos. Porque si no le fallamos de una, le fallamos de otra. Claro que hay caídas que son verdaderamente terribles, son mortales por necesidad, a menos que Cristo te resucite y te dé una nueva oportunidad. Pero sí, el Señor da segundas oportunidades y hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas porque sí, se acuerda que somos polvo, pero también acuérdate a la mujer de Lot, la sacaron hasta de la mano. De la mano. Los ángeles de Dios la sacaron de la mano y le dijeron: no te pares, sigue, avanza, no te quedes. A Lot, a sus hijas, a ella, a la esposa, pues. Y ella se quedó en el camino. Ella cayó y no hubo final feliz. Dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal. Algunos han pensado que inmediatamente cuando voltearon y la vieron ya era una estatua de sal. No es así. Simple y sencillamente ahí cayó fulminada y posteriormente por ahí se le fue acumulando la sal, finalmente a orillas del Mar Muerto. Pues ahí quedó como un monumento a la desobediencia, como un monumento al rechazo, a la oportunidad que Dios te está dando. Ahí quedó. Hasta la fecha creen que han encontrado, ese es el lugar donde quedó la mujer de Lot. No lo sabemos, han pasado muchísimos años, muchísimos milenios. No lo sabemos, pero se da testimonio y la Biblia sí lo dice. Sí lo dice. Entonces, una segunda oportunidad. Hay que aprovechar cuando Dios nos da esa oportunidad. Tercera aplicación. La iglesia debe abrazar a Eutico, no juzgarlo. ¿Sabes qué, hermano? Vemos que Pablo llegó y abrazó un cadáver. Él abrazó un cadáver. El calor del cuerpo de Pablo, claro, fue Dios el que lo hizo. El calor de su cuerpo, el calor de su abrazo. Resucitó al joven. Lo resucitó, lo volvió a la vida. Cuando el joven abrió los ojos, lo primero que vio fue enfrente de él la cara de Pablo, del apóstol. Ahí estaba. Por eso te digo, hermano, si alguien llega aquí a nuestra congregación, amado hermano, trátalo bien. Hay que tratarlo bien. Hay que abrazarlo. Sí. Claro, si viene alguien en estado de drogadicción, de alcoholismo y de todo, pues sabes que si quieres quedarte en este rinconcito, pero tranquilo. ¿Por qué? Porque huelen mal, porque no es lo correcto. Pero no rechazarlo, no ofenderlo, no, hermano. Pero si alguien llega a la iglesia, tú no sabes cómo viene. Viene de una caída, viene de una derrota, viene de un sufrimiento intenso. ¿Sí? Entonces, a veces, hermano, un abrazo, escúchalo, un abrazo puede hacer la diferencia. Un abrazo. No que te burles, no que uses el sarcasmo, no que uses ahí de palabras peyorativas, ofensivas hacia la persona. Entonces, eso no ayuda, eso no apoya en lo absoluto. Un abrazo puede restaurar al hermano Eutico y no juzgarlo, no juzgarlo. Y lo primero que hacen a veces las hermanas o los hermanos: hola, hermano, ¿por qué no habías venido? No, espérate. A lo mejor no te quiere decir nada de momento. A lo mejor tiene muchas cosas que decir, pero no es el momento. A lo mejor tiene muchas cosas que platicar, pero no es el momento. Qué bueno que viniste. Mira, si gustas tomar asiento, por favor. Acá hay espacio, acá hay espacio. Si no ha empezado el culto, pues ahí escoge un lugarcito. Donde quieras tú sentarte, pero qué bueno que viniste. O por lo menos, ¿cómo has estado? Qué gusto me da verte. Y sí, pero que eso sea sin fingimiento. Porque un recibimiento así, un abrazo, hermano, hace la diferencia. Mi cuarta aplicación. A veces ya no voy mucho, pero antes iba con los hermanos.
Sí, a veces. Hermano, ¿me podrá venir? Es que tengo este problema y tengo este otro y sí puede. Mándame tu ubicación, hermano. Y ves, ubicación, sentado en la ventana. Oye, hermano. No, pues quítate de ahí. Ya es tiempo, hermano, de retirarse de la ventana. De eso estamos aprendiendo. Ya es tiempo. ¿Y sabes de qué ventana te voy a hablar? Mira, los tiempos cambian. A nosotros cuando empezamos a oír la palabra de Dios, nos dijeron, hermano, no tengas una televisión en tu casa. No la tengas. Le llamaban el cajón del diablo y un montón de cosas. Todos los adjetivos que podían encontrar contra la televisión los usaban los predicadores como Gille Ávila, como Jorge Rasky, como Arturo García, los que conocíamos en aquellos tiempos. El pastor siempre nos decía, siempre. Y nosotros, pues sí, no teníamos. Hasta que la metimos a la casa para ver películas cristianas y ya después, no sé qué empezaron a ver los chamacos y terminábamos hasta viendo los domingos juntos la lucha libre. Ay, Dios, mira, es lo que se batalla y luego se viene batallando con otras cosas, con lo moderno. ¿Sabes cuál es tu ventana hoy? Para muchos es esto, es esto. Tiene muchas cosas interesantes, tiene muchas cosas importantes. Yo esto lo uso como herramienta, pero muy eficaz para armar mis sermones. No es que lo saco de aquí. No, hermano, pero busco textos, me acuerdo de versículos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo busco y lo encuentro. Y me ayuda. Y tenemos millones de sermones, millones de testimonios, millones de cantos cristianos en todos los idiomas del mundo. Música cristiana tenemos, pero también está TikTok. También tiene pornografía. ¿Y qué es la ventana por la cual se asoman muchos que asisten a las congregaciones? Se sientan en esa ventana a entretenerse, a pasar el tiempo ahí y están en TikTok y se están riendo de todos los chistes que suben ahí siempre y se ríen de tanta y tanta cosa, están participando. Aléjate de esa ventana, hay que entenderlo. ¿Conoces? Había una mujer, la reina del pop de los Estados Unidos, una mujer que ya está vieja. ¿Cómo se llama? Madonna, exactamente, Madonna. Hermano, estaba escuchando un testimonio que Madonna en su casa, con sus hijos, desde que eran chiquitos, nunca permitió que tuvieran televisión. Ella no permitió que tuvieran televisión, no había celulares, pero ella no permitió que tuvieran televisión. Porque ella sabía lo que eso significaba, lo que aparecía por televisión, lo que la gente estaba viendo. Ella les prohibía que lo tuvieran. Qué anécdota, ¿no? Ella ensuciaba la mente de la gente del mundo. Pero ella no quería que su familia se ensuciara. Y tenía razón, pero ella hacía lo contrario. ¿Sabes tú que hace años me enteré? Yo no sé si todavía, pero en el estado de Nuevo León, específicamente en Monterrey, hay un colegio que es el más caro de todos. No sé si es el TEC, no lo sé, yo solamente escuché el testimonio así. Es un colegio que es el más caro de todos, hermano. ¿Sabes cuál es el requisito ahí? Que por lo menos un día a la semana, todo el día están los padres de familia con su hija o con su hijo. Todo el día tiene que estar ahí. Y tienen que asistir a una junta semanal también. Los empresarios, los ricos, hermano. Los ricos. ¿Y sabes cuál es la amenaza o la advertencia, o tómalo como quieras? Que en su casa no tengan televisión. No tengan. Que no tengan nada que entretenga a los jóvenes. Ustedes son empresarios. Han funcionado, han enriquecido al país. Es el estado más próspero del país. Que su generación, la que sigue, que sea mejor que ustedes. No dejen que se ensucien viendo de todo lo que hay ahora. Y sí, efectivamente. Esta es la ventana por la cual muchos, desde la cual muchos están cayendo. Porque de ahí, de esa ventana, sale uno a la práctica de ¿qué te puedo decir, hermano? De pecados muy dañinos.
como el adulterio, como la fornicación, la masturbación y otros pecados. Sí, de ahí sale uno, de ahí. Entonces, ¿por qué? Que aléjate de ahí, aléjate de esa ventana y de tantas otras que aparecen aquí, hermano. Sí, hay gente que conoce mucho más los viajes de este, ¿cómo se llama ese que viaja mucho? Que es muy famoso. Luisito Comunica. Luisito Comunica, no me gusta ver esa persona. Conocen más que los viajes del apóstol Pablo. Conocen más los personajes del cine, los superhéroes, que los héroes de la fe de Efesios capítulo 11. Así, ¿cómo quieres estar bien con Dios? No, sentado en esa ventana. No va por ahí. Y te voy a decir, hermano, haciendo mis aplicaciones, la quinta, viene lo más duro, viene lo más difícil, lo más feo. Viene, Eutico, hermano, no cayó en un bar. No cayó en un bar. Eutico no cayó en una fiesta del mundo. Eutico no cayó por robo o por andar haciendo negocios turbios. Él no cayó por andar de grosero, de peleonero en la calle. Él no cayó por eso. Él no cayó en un lugar así, hermano. Es lo que quiero decir. ¿Sabes dónde cayó Eutico? Dentro de la reunión cristiana. Dentro, no afuera, dentro de la reunión cristiana. Y esa reunión cristiana tenía 4 cosas que te voy a mencionar ahora mismo. Había anotado 3, pero repasando todo esto me di cuenta de una más. Número 1, era una clase de discipulado. Había un discipulado, porque dice aquí, y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Los discípulos, no era la iglesia. La iglesia eran miles. Nada más era un discipulado. Se llamó exactamente nada más a los discípulos, a los que ya estaban liderando o estaban aprendiendo con mucha fuerza para liderar, para ayudar, para ir aquí, para ir allá, para ser nombrados diáconos, diaconisas, pastores, todo. Ellos eran los que estaban en esa reunión y entre ellos estaba Eutico y era un discipulado. No solamente era una reunión cristiana con discipulado, había Santa Cena. ¿Para qué se reunieron? Dice ahí, a partir el pan. Había Santa Cena ese día. Fíjate nada más, hermano. Y no solamente eso, hermano. Era un culto de alabanza y adoración. Porque te aseguro que ellos llegó el momento en que levantaban sus manos, cantaban y un rato más de rodillas, todos adorando a Jesús, cantándole al Señor con todo su corazón, donde había lágrimas, donde había quebranto, donde había una verdadera adoración. Allí cayó Eutico. Ese es el problema hoy. Y no solamente eso, hermano, donde había palabra de Dios, de sana doctrina. ¿Qué cosas, qué características de culto? Y aún así, dentro cayó ese joven. Ahí dentro. O sea, date cuenta del peligro, hermano. Aún en la reunión. Aún en la congregación. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Todavía hay más. 6ª y última aplicación. Lo peor de todo es que nadie notó que se estaba durmiendo. Nadie lo notó. O sea, eso es gravísimo. Y eso es lo que debe de alertarnos a nosotros, ya lo mencioné en uno de los puntos anteriores, para observarnos y cuidarnos los unos a los otros. Eso debería de servirnos, hermano. Lo triste de Eutico es que nadie lo notó. Si ese muchacho hubiera reclamado, lo hubiera hecho con justa razón. Claro, podían decir, oye, no fui el que me dormí. No fui yo la que me caí. ¿Por qué me reclamas a mí? Pero él podía decir, ¿por qué no se dieron cuenta que me estaba rompiendo por dentro? ¿Por qué no se dieron cuenta que aquí reía, pero por dentro lloraba? Y es cierto.
A veces nosotros mismos los predicadores estamos así, pero aquí dentro de nosotros hay gente rota, gente que se está cayendo, gente que se está durmiendo, gente que está aquí en la reunión y que podemos abrazar, podemos reír, podemos dar, pero por dentro están rotos, por dentro se están cayendo. Pero de Eutico nadie se dio cuenta. Hermano, ya te diste cuenta de tus hijos. Qué importante es que muchos se han caído, pero no nos dimos cuenta a tiempo. Nadie reparó en ello. Y estando en la iglesia, estando en la casa, allí en la familia, con los padres, los hijos están cayendo por la ventana. Eso es lo peor. Y que nadie lo nota. Que nadie hace nada. Ese esposo que ya no lo ves que ore, hermana, se está cayendo. Esa esposa que ya se la pasa más en cualquier entretenimiento que en orar o leer la Biblia. Es cierto que hay tiempo para todo. Hay que poner atención al mismo pastor, a los pastores, ver cómo está el pastor, preguntar de vez en cuando cómo ha estado, hermano, cómo le ha ido. Es importante. Porque qué triste que nadie se dio cuenta. Eutico podía decir, hermano, si quiero hubieras, ya que viste que me senté en la ventana, hubieras volteado a verme de vez en cuando. Y pueden venir aquí, pero están caídos. Eso es lo peor, que es dentro, mi hermano. Y que a veces dentro de la familia hay alguien sentado en la ventana, alguien que está durmiendo. Y un profundo sueño como que le vino, el que le vino a este joven. Alguien que se está cayendo, alguien que se está derrumbando. Alguien, hermano, que sí en la casa está, llega, se va, duerme, come, todo. Pero por dentro está rota. Por dentro está roto. Es tiempo de hablar, es tiempo de platicar. Y como te dije ya, a veces un abrazo lo cura todo. Un simple abrazo. No una mala cara. Una mala cara la encontramos donde sea. Donde quiera, hermano. Más si saben que eres cristiano. Más cuando salimos a predicar aquí afuera, mucha gente nos mira. Las miradas ahí están. Odio, coraje. Eso no importa. Pero entre nosotros, amados hermanos, sostenernos, soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Cómo estás tú? A lo mejor junto a ti hay un Eutico sentado, sea hombre o sea mujer, que se está derrumbando, se está durmiendo, está a punto de caer. Es cierto que hay quien vaya si lo intentes despertar. Es cierto que hay quien vaya y le empiezas a decir, oye hermano, ¿qué te pasa? Hay quien te contesta porque conmigo lo han hecho. Pues es mi asunto, hermano, disculpe, pero pues este es mi problema. O sea, en otras palabras, usted no se meta, hermano. Lo han hecho. Lo han hecho. A veces piensan que los visitas, a ver qué les das. Nosotros como pastores, visitas a alguien y ¿a qué vendría? ¿Qué necesitará? No, hermano. De ser así, uno es franco y abre la boca. ¿Sabes qué, hermano? Necesito esto de ti, si se puede. Pero a veces no puedes, el carácter del hermano, de la hermana, no puedes decir, hermano, ¿cómo ha estado? Ay, hermana, pues, por hoy no le puedo comentar nada y a ver si después, groseramente. ¿Cómo está el que está a tu lado? ¿Cómo se siente? ¿Tú lo sabes? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está en la ventana? ¿Se está durmiendo?
está cayendo. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Triste, pero cierto. Esa es la condición de muchos ahora mismo. Y sí, a veces necesitamos, ¿sabes, hermano? Por mi parte he pasado más de un mes con muchos malestares, 2 veces en alguna clínica por ahí con suero, mucho medicamento. Mi esposa lo mismo. El miércoles estuvimos los dos con suero en una clínica por aquí cerca. Los dos. He tenido unas situaciones de esas, hermano. Y a veces uno se siente roto. Y no señalo a nadie delante de Dios. Dios me es testigo de que no me estoy quejando o acusando o señalando a alguien. Solamente que uno a veces así se siente. Anoche quise dormir y los vecinos de al lado que tienen un bar clandestino con un grupo musical, con música en vivo, mi familia lo sabe. Hasta rebota en las paredes. Cuando pude dormir desperté a toser, a toser, a toser, a sentir que el cuerpo cambia, que el calor, te volteas para un lado, para el otro, no hay sueño. Me puse a escuchar un predicador, 2 predicaciones escuché, relativamente cortas. Intenté dormir de nuevo, la tos otra vez. Dios mío. Eso no es pecado. Pero a veces necesitamos. A veces eso que acabo de decir, así vino usted, así vinieron ustedes, así. Pero aquí estamos, hermano. De mi parte tendrás una sonrisa, un abrazo. Y si algún día necesitas una regañada, igual te la voy a dar. Pero en el amor de Dios. En el amor de Cristo.